Buenas noches. El día de hoy el título de mi presentación es Movilización de paciente y posterior posiciones anatómicas. Mi nombre es Alan Jesús Martínez Gabriel, ¿vale? Soy estudiante de enfermería. Pues bueno, comencemos con una pequeña introducción de qué es la movilización de paciente, ¿no? Que básicamente pues la movilización de pacientes es el conjunto de técnicas y procedimientos para desplazar al paciente de manera segura con el fin de prevenir complicaciones derivadas del reposo prolongado. Em, Hay varios tipos de posiciones, pero en todas ellas se tiene que respetar lo que se llama mecánica corporal. ¿Qué es eso? En primera, bueno, ya llegaremos al punto, pero primero es checar el tipo de lesión de tu paciente, cómo se flexionan, por ejemplo, las rodillas, los brazos, cuánto puede, cuánto puede cargar a la persona, en todas esas situaciones. Por ejemplo, los principales objetivos de la movilización de los pacientes es pues mantener o mejorar la movilidad del paciente, prevenir úlceras por presión y estimular el sistema circulatorio y respiratorio, promover la autonomía y la recuperación. Y en algunas situaciones, la movilizar al paciente también ayuda bastante hasta con el estreñimiento, ya que si no hay una movilización del paciente, pues causarle bastantes daños. La importancia de la movilización temprana, pues básicamente favorece la oxigenación, disminuye el riesgo de trombosis en el cuerpo, mejora el ánimo del paciente y puede reducir estancias hospitalarias prolongadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el favorecer la oxigenación, pues depende en qué posición se requiera, ¿no? Pero pues puedes dejar la vía aérea libre o permeable y de esta manera el paciente sería más pues podría respirar de una manera más sencilla. En el riesgo de trombosis, pues ya que todos los puntos de presión, ya sean de la espalda, codos o cosas así que estén en contacto directo con el colchón del hospital, pues probablemente ahí se acumula la sangre y posteriormente se les puede hacer las famosas úlceras por presión o por ejemplo, también em, se puede mejorar el ánimo, ya que en algunos pacientes el estar en una sola posición les genera bastante ansiedad. ¿Y qué quiere decir esa parte de reducir las distancias hospitalarias? Pues muy sencillo. Am, Se reducen ya que, por ejemplo, si el paciente oxigena bien y es un paciente respiratorio, pues ya su hospitalización sería menor en el sentido de que mm, pues tendría una mejoría más sencilla, también probablemente no requiera tantos litros de oxígeno por minuto. También si no genera úlceras por presión, pues es un problema de que menos, bueno, que tienes que preocuparte, ¿no? Los principios pues de la biomecánica básicamente es para nosotros como enfermeros para poder movilizar al paciente. Por ejemplo, tienes que mantener una postura adecuada. eh, Como te explico que también necesitas en algunos momentos o en algunas situaciones el tener una faja adecuada para poder cargar. Tienes que utilizar principalmente los músculos grandes, no tienes que hacer giros bruscos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no tienes como tal que, por ejemplo, estás cargando una persona, levantándola para cambiarla de la camilla a una silla de ruedas, ya ajustaste todo, entonces tú tomas a la persona, en un momento se explica cómo, la tomas y giras bruscamente, probablemente te dañes tú la espalda y puedes lastimar al paciente. Y por ejemplo, si tienes que levantar, en caso de levantar camillas o más en caso de como siendo paramédico, para levantar la camilla no tengo que flexionar como tal la espalda, se tiene que flexionar más las rodillas, ya que pues todo el peso no puede estar pues en la espalda. Y pues algunos riesgos de la inmovilidad, pues probablemente sea una trombosis venosa profunda, una atrofia muscular, las úlceras por presión
y las complicaciones respiratorias urinarias, porque digamos, todo músculo del cuerpo se tiene que ejercitar y si no se ejercita en cierto tiempo o en ciertas situaciones, probablemente terminen dañándose o atrofiado. Entonces, pues sí, lo ideal siempre ha sido o será la movilización del paciente. Eso también le ayuda mucho a la ventilación y a mantenerse seco. Y pues algunas complicaciones por falta de la movilización sería la neumonía, que es cuando la parte que les comento de que si la persona permanece mucho tiempo en la misma posición, pues normalmente como el ser humano pues puede generar bastantes líquidos, o sea, el sudor y todas esas situaciones, o que obviamente pues si no lo movilizas tampoco, ¿cómo lo vas a cambiar, no? Si ya es un paciente mayor o alguien con alguna lesión en cadera o así, entonces tampoco le cambias el pañal y pues permanecerá el paciente siempre mojado, eso puede causar la neumonía, puede causar contracturas, el estreñimiento por lo mismo, pues no hay movimiento de ningún tipo y al final lo que les comentaba, la depresión y la ansiedad como tal. Y pues primero para ver con el paciente, para poderlo movilizar, lo primero es una evaluación de dicho sujeto. Por ejemplo, primero nivel de conciencia, porque con el nivel de conciencia vamos a determinar si el paciente nos puede ayudar o no. Em, en segunda, pues es la capacidad motora, porque, ok, digamos, el paciente está consciente, todo bien acá, pero no tiene una capacidad motora óptima. Por ejemplo, el paciente tiene daño de cadera o fracturado una pierna, entonces pues no es como que él pueda hacer mucho movimiento para ayudarnos a nosotros. Otra cosa a tomar en cuenta es la presencia de sondas, si tiene sondas o algún tipo de dispositivo conectado, por ejemplo una sonda Foley o algún tipo de Penrose o algún drenaje y pues hay que tener extremo cuidado. Por ejemplo, no, si se dan cuenta, para movilizar a un paciente que tiene una sonda urinal, no para la bolsa y esas situaciones, tú no la puedes no puedes levantarlo arriba de la cintura del paciente y cosas así, aunque esté cerrada, porque probablemente lo dañes más y tienes que tener como que más cuidado. Y también hay que tener cuidado cuando el paciente tiene dolor o algún tipo de fracturas en el cuerpo. Eso también ayuda mucho. Y pues tienes que tener como que una seguridad para el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que explicar el procedimiento, o sea, lo que tú vas a realizar y para qué se va a realizar. Digamos, no sé, el paciente va llegando de una urgencia traumática, digamos que se cayó de su propia altura y tiene que ser movilizado en bloque. Entonces, tal vez el paciente está consciente, pero tiene mucho dolor en pelvis o en alguna situación y viene inmovilizado. Entonces, hay que pasarlo siempre de la camilla de la ambulancia a una camilla pues de la que el hospital requiera. Probablemente pueda ser una situación de una camilla de vacío o una camilla normal. Ajustas las situaciones, le explicas el que le va a doler porque obviamente le tiene que doler y pues lo movilizas, ¿no? Em, Cuando sea esto, pues ya tienes que tener la camilla del hospitalista. Esta camilla tiene que tener ya listas las medidas de seguridad, que pues es ajuste de barandales para el lado donde, o sea, donde debe de estar y colocado los frenos para evitar accidentes. Creo que que un paciente se caiga sería código blanco y pues obviamente no es bueno ni para nadie, principalmente para el paciente. En posterior, pues también tienes que observar los signos de incomodidad, en qué parte le duele, cuánto le duele, todas estas situaciones, y tienes que usar el equipo adecuado, porque pues como digo, o sea, puede ser con una tabla rígida, puede ser con sábanas, y en el paciente pues no está tan mal, o hay en algunas situaciones donde realmente ni siquiera se podría movilizar sin un equipo de varias personas. Y pues la seguridad para el personal, pues si es un paciente muy pesado, pues es usar la faja lumbar si es necesario, pedir ayuda cuando el paciente es muy pesado, se supone que para eso están los camilleros, y no realizar esfuerzos innecesarios, o sea, tampoco el chiste no es que tú termines ahí lastimado.
Y hay tres tipos de movilización, que sería la activa, que es el paciente se mueve por sí mismo, o sea, él solo. La pasiva, que pues es el personal que realiza el movimiento. Y la asistida, que es cuando el paciente participa parcialmente, o sea, es como cuando tiene algún tipo de limitaciones, pero pues también te puede apoyar, ¿no? A moverse. Y por ejemplo, aquí se explica la técnica correcta del levantamiento, que sería pies separados a la altura de los hombros, espalda recta, rodillas flexionadas, cargar cerca del cuerpo y no hacer giros. O sea, lo que daña la cadera mucho es el hacer giros al momento de levantar al paciente. Y por ejemplo, aquí ya vamos con los tipos de movilizaciones, que por ejemplo la movilización en cama, que sería de cúbito supino a lateral, o sea, de cúbito lateral, sería colocar almohadas como soporte, giras el tronco del paciente y pues las extremidades a la vez y se alinea correctamente el cuerpo y pues tienes que ahí vigilar como que los signos de dolor. Por ejemplo, la movilización de la cama a la silla igual es una situación que no es tan complicada si se sabe realizar de una manera correcta. Voy a utilizar un muñequito para explicarles más o menos cómo se debe de realizar y ya, ¿vale? Bueno, primero es que digamos que tu paciente ya está acostado. Ok, no sé, bueno, eso. El paciente está acostado en la cama, o sea, literalmente el paciente está así. Entonces lo que hay que pedirle al paciente es que se coloque sentado si tiene la posibilidad y si no, pues tú lo tienes que sentar si es posible al borde de la cama y se tiene que quedar así. Entonces colocas la silla que ya debe de estar cerca y le pones el freno en las ruedas. Entonces lo que tú tienes que hacer es lo tomas eh, de estas situaciones del cuello, como que él te pueda abrazar si es posible, y en el momento de eso él se va a comenzar como que a parar, lo paras un poco y entonces en el momento que él pone pies en la tierra nada más tú lo ayudas a girar de esta manera y él se sienta en la silla y ya lo aseguras. Sería como que la manera óptima. eh, El cinturón de marcha o de traslado, pues es para, por ejemplo, si un paciente no sirve para caminar en ese momento, ya que no tiene equilibrio por algún tipo de daño así, pero pues el paciente puede seguir caminando. Básicamente el cinturón se coloca alrededor de la cintura y pues mejora como que la seguridad durante el traslado. O sea, no es como que para que el paciente esté caminando con él, pues, sino es cuando está en la camilla y le pones el cinturón en el centro. Por ejemplo, y pues una técnica más sencilla, igual con el muñequito, pues simple y sencillamente sería explicarle al paciente, bueno, una técnica para sentar es explicarle paso a paso que se va a sentar, elevas el respaldo, pasas las piernas al borde y te sujetas de los hombros para ayudarse a sentar. En esa situación, básicamente, él te estira las manos, tú te apoyas así, te estira las manos así. Entonces, en el borde, estás en el borde de la cama y lo jalas y le puedes poner almohadas, o sea, si le cuesta mucho trabajo puedes ir poniendo almohadas en la parte trasera para que él quede así, o simple y sencillamente si la camilla se levanta, pues también. Y la técnica, pues para ayudar a caminar, básicamente tienes que evaluar el equilibrio y la fuerza. Tú, en cuanto ves eso, te tienes que dar cuenta cuál es el lado más débil. Y pues ahí se puede utilizar algún tipo de ayuda y tienes que ver la tolerancia al esfuerzo. Y pues también tú tienes que aprender a enseñarle a usar dispositivos de ayuda, como cuáles, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de lesión en rodillas, tobillos o así, pues normalmente van a utilizar las muletas, que pues para poderlas utilizar bien se tienen que ajustar a la altura del paciente y justo tiene que quedar exactamente en las axilas, pero no tienen que rebasar como que su límite, ya que eso le causaría
dolor e incomodidad, y tienen que tener perdón, un pequeño, bueno, primero también revisar que no tengan el antiderrapante abajo, y que explicar al paciente que su peso lo va a detener con sus manos, no nada más están como que para sostenerlo un poco, o sea, el peso va con las manos. O en dado caso de que ya sea menos, puede ser algún bastón, o así, en algún tipo. Las andaderas también son para generar ya una estabilidad mayor. Esa se utiliza principalmente en pacientes de la tercera edad o con algún tipo de daño de cadera que ya estén como que en la de situación digámoslo así, que de rehabilitación. Y pues por último, en dado caso que ya sea un trayecto muy largo o pacientes con mucha debilidad o un paciente que tenga heridas en las extremidades inferiores bastante graves, pues sería una silla de ruedas. Y pues en otros casos ya con pacientes que realmente ya son inmóviles, y si se tiene, normalmente no se tiene, pero pues, y también requiere bastante entrenamiento, que sería una grúa hidráulica, pero esa se utiliza principalmente en pacientes con sobrepeso y en pacientes realmente completamente sedados. Y pues por ejemplo hay otros tipos de movilizaciones, como la movilización en hemiplegia, se llama así, que es colocarse del lado afectado. Se utilizan técnicas de rehabilitación y pues vas estimulando la independencia de manera progresiva, o sea, poco a poco. Luego, con pacientes con obesidad, lo recomendable sería utilizar camillas y grúas especiales, ya que como todos nos hemos dado cuenta, todas las camillas tienen un peso máximo. Por ejemplo, las tablas rígidas, creo que es lo máximo que pueden cargar son 150 kilos para no partirse o deformarse. Principalmente las de madera, las de plástico creo que aguantan un poquito más. Y pues obviamente hay que evitar levantarlos o que se levanten solos, tener sus medidas de seguridad correspondientes, porque esos son pacientes más propensos a caerse, y se tiene que planear el movimiento. A ellos se les tiene que explicar, y si te pueden ayudar, que mejor. Y pues ya digamos que ya son las principales fases de la movilización de pacientes. Y la vigilancia post movilización es muy importante, porque en algunas ocasiones se requiere verificar signos vitales. Por ejemplo, una persona que tenga traumatismo craneoencefálico y que ya esté realmente bastante grave, que su cerebro ya no capte el movimiento, pues requiere ¿cómo explico? Requiere mayor cuidado, mayor atención, ya que pues probablemente después de eso le causará mareo, dolores de cabeza o alguna situación. Y de hecho esa es otra de las cosas que se tienen que checar, el mareo, la fatiga. Y después, en la posición que la persona esté, tienes tú que volver a valorar si le causa mucho dolor o si puede causar algún tipo de lesión en las heridas ya existentes. Y pues básicamente también tú tienes que dar el rol del promotor de movilidad. Por ejemplo, para los pacientes que ya están en edad avanzada o que necesitan estar en cama, pues se le tiene que dar movilidad al pacientito, ¿no? Entonces le tienes que informar a la familia cómo hacerlo, dependiendo de su estado funcional, y girarlo, por ejemplo, en los abuelitos, para evitar justamente las trombosis o las úlceras por presión, o en dado caso la neumonía, ya que pues cualquiera de estas situaciones puede agravar su estado de salud. Y pues, por ejemplo, algunas de las recomendaciones generales que se tienen es promover la movilización diaria, adaptar ejercicios a cada caso y fomentar la confianza y la autonomía del paciente, porque al final del día lo primordial es que la mayoría de los pacientes que puedan hacerlo puedan retomar su movilidad lo más pronto posible. Y pues mi primera conclusión como parte de la movilización sería que la movilización es clave para la recuperación del paciente y pues para mejorar la calidad de vida, y pues también previene complicaciones graves, y su ejecución debe ser segura, planificada y empática. Tampoco puedes mover, o sea, no puedes causarle más dolor a la persona del que ya tiene. En teoría ese es el plan. Y pues seguimos con las posiciones anatómicas. La de parte de movilización de pacientes se viene o se basa mucho en las posiciones anatómicas.
ya que estas son utilizadas o se basan mucho para el cuidado de exploraciones o intervenciones médicas del paciente y permiten un mejor acceso diagnóstico y tratamiento. Hay varias posiciones anatómicas, la verdad. Por ejemplo, pero primero se tiene que saber qué son los planos anatómicos para poder dividir el cuerpo. Normalmente el cuerpo se divide, digámoslo así que en 8 partes, por así decirlo, porque el plano sagital lo parte a la mitad, el plano coronal o frontal lo parte, o sea, como que en 4, y luego otra vez lo vuelve a dividir el plano transversal o horizontal, entonces pues, ya son 8 partes diferentes y de ahí se basan todas las posiciones, que sería la posición anatómica estándar de donde se saca el plano sagital, una persona erguida de pie, brazos a los lados, palmas hacia adelante y piernas extendidas. Después está la posición, una que se llama decúbito supino, que básicamente es lo que nosotros conocemos como acostado hacia arriba, que es, con el muñequito es así. Y pues normalmente esta se utiliza para exámenes generales, cirugías abdominales, requiere almohadillas bajo las rodillas para mayor comodidad. Luego está la que está con nombre de decúbito prono, que pues es acostada boca abajo, así, así, bueno, no, digamos que la mano no se baja, así. Es decúbito prono y es útil en drenajes pulmonares y cirugía de espalda y vigila la presión en cara y abdomen. Bueno, se tiene que vigilar pues. Y básicamente los puntos de contacto tienen que ser codos, costillas, cara anterior de muslos, rodilla y dedos. Luego la que es de cúbito lateral, que es acostado del lado izquierdo o derecho, usando en recuperación postoperatoria, en administración rectal y previene úlceras si se alterna. Básicamente el muñequito debe, ay, caray, se cayó, perdón. Deberías de estar así de ladito o así de este ladito, o sea, acostado de esa manera. Básicamente tiene que la parte de la oreja, las costillas y así. También con esta situación de la decúbito lateral puedes hacer la posición de seguridad para en caso de ahogamientos y todo eso. Luego está la Fowler y semi-Fowler. Básicamente el Fowler es cabeza elevada de 45 a 60 grados y semi-Fowler de 30. Y pues eso favorece respiración, alimentación y evita broncoaspiración. Obviamente así semi-Fowler es poquito. Fowler es así, un poquito más. Y hay otra que se llama Fowler alto, que básicamente ya está sentado de manera recta. Luego está la posición Sims, que es de cúbito lateral izquierdo, que es pierna derecha flexionada, y esas son para edemas o tactos rectales y exploración vaginal también funciona. Esa básicamente es como el signo que le ponen al de caídas, porque pues con el muñequito no se puede hacer muy bien, pero pues, es como estar tirado así, o sea, como que así, no sé. Luego la posición de Rosser, que básicamente es supino con la cabeza colgando al borde, usada para la intubación o la cirugía. Es básicamente como supino, pero al momento de que tú llegas al final como que de la camilla, el paciente extiende el cuello y se alinea de manera recta para poder favorecer la intubación. Es básicamente igual así, pero doble la cabeza. Se llama Rosser o Protz, algo así. Y también después está la posición ginecológica, tampoco se puede hacer muy bien, pero bueno, es o litotomía se llama, y pues básicamente es con supino, con piernas en estribos, o si no se tiene estribos, puedes flexionar la rodilla de cada lado y abrir, separar un poco las piernas, y sirve para exploraciones pélvicas, partos y cirugías ginecológicas. Luego la posición de tren de Lembour es supino con pies más altos que la cabeza, y ese es para el retorno venoso de mejor manera, y también se utiliza en casos de shock o cirugía abdominal baja. Básicamente es como cuando te levantan los pies un poquito. Luego la posición de Morestin, que es supino con hiperextensión cervical y se utiliza en cirugía maxilofacial o cuello, que pues básicamente
es como el tren de Lemberg, pero está como así. O sea, como que toda la camilla lo pone hacia abajo. Luego la posición genupectoral, que básicamente es apoyando en rodillas y pecho y facilita pues, los exámenes rectales y de próstata. Que esa básicamente el paciente está como acostado y está acostado de esta manera. O sea, no sé si se ve bien. Okay, así, en la camilla y está como que así. Y funciona mucho para los exámenes. Luego la posición de carcas o de navaja, básicamente el paciente está todo extendido en una camilla, pero con una ligera, em, ¿cómo explicarlo? Una flexión en la cadera igual en una camilla y se puede partir la mitad y básicamente el paciente está así. Posterior, pues, ¿cómo se elige qué posición se va a utilizar? Como ven explicando en cada una, pues cada posición responde a un tipo de exploración, a algún tipo de accesibilidad anatómica y seguridad y comodidad del paciente. Y pues en conclusión de esta segunda parte es que hay que conocer y aplicar correctamente pues todas las posiciones anatómicas, ya que eso garantiza los procedimientos eficaces que sean más seguros y confortables para el paciente. Algunas posiciones son bastante, ¿cómo decirlo?, bastante utilizadas y otras no tanto. Por ejemplo, hay otra que casi no se menciona, pero se utiliza mucho, que es la posición fetal, que utiliza para poner epidurales y varias situaciones así. Entonces, como que sí depende de cada situación o de cada persona y también depende mucho del padecimiento que tenga la persona, porque en algunas situaciones se complica bastante, ya que tenga fracturas, ya que pueda tener algún tipo de osteoporosis, artritis o algún daño como fracturas consolidadas o así, donde no podrías tú causarle más dolor. O sea, si forzas tú las posiciones en una persona dañada, tú le causarías mucho dolor y no serviría. Pero bueno, hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Buenas noches.